No sabía que mi familia se estaba riendo durante la cena cuando apareció el primer comentario debajo del video. Yo todavía estaba con mi uniforme azul, sentado solo en mi auto con las manos apoyadas en el volante, mirando a la nada. Mi teléfono vibró una vez. De nuevo, alguien a quien no reconocí había etiquetado a mi hermana y escrito: ¿No es esta tu hermana? Así empezó todo. No con aplausos, ni con una transmisión en la televisión de un restaurante, sino con un enlace, una pausa y la lenta y repugnante comprensión de que aquello que habían desechado toda su vida ahora estaba en sus bolsillos, imposible de ignorar. Mi nombre es Emily Carter y sirvo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esa frase todavía me pesa más de lo que parece. No por el uniforme ni por la responsabilidad, sino por las veces que la he ignorado. Incluso ahora, después de años de servicio, una parte de mí aún oye la voz de mi padre en el fondo de mi mente, apagándola hasta convertirla en algo más pequeño. Solo eres un apoyo. En realidad no estás haciendo nada. El correo electrónico llegó un miércoles por la tarde mientras estaba en mi escritorio en la base. Luces fluorescentes, una silla proporcionada por el gobierno, una pila de carpetas esperando a ser firmadas antes de que terminara el día. Casi lo pierdo porque el asunto se parecía a muchos otros que había abierto antes. Notificación oficial del banquete trimestral de premios. Hice clic sin pensar, leí el primer párrafo, luego me detuve y volví al principio. Mi supervisor había enviado un paquete para mí semanas antes. No esperaba que llegara a ninguna parte. Los paquetes suben por la cadena de suministro constantemente. La mayoría se estanca. Algunos regresan con notas. Algunos desaparecen sin hacer ruido. Este no. El ala lo había aprobado. Me estaban reconociendo con una medalla al logro de la Fuerza Aérea en el banquete trimestral de premios. Los comandantes convocaron a la ceremonia formal a las familias invitadas. El evento se grabó y se publicó posteriormente en la página de Facebook del ala y en el canal de YouTube de la base, como siempre. Me recosté en la silla y dejé que la información se asentara. No sentí una descarga de adrenalina, ni la urgencia de levantarme y contárselo a alguien, solo una profunda y firme sensación en el pecho. No es exactamente orgullo, es más bien una confirmación. El tipo de orgullo silencioso que llega cuando algo que has llevado solo durante mucho tiempo es finalmente reconocido por las personas que entienden su peso. Después de un minuto, cogí el teléfono. Dudé más de lo que quiero admitir. No porque no quisiera a mi familia allí, sino porque invitarlos era como reabrir una puerta que había pasado años cerrando con cuidado. Aún así, esto importaba. Y en algún lugar de mí, una versión más pequeña y mayor de mí quería que lo vieran. El chat familiar no cambió. El nombre de mi hermana Rachel en la parte superior. Las reacciones de mi madre, con su corazón, se dispersaron entre mensajes antiguos. La última contribución de mi padre, hace semanas, fue un emoji de pulgar hacia arriba en algo que Rachel había publicado. Escribí despacio. Hola, quería avisarte que me reconocerán en un banquete formal de los premios de la Fuerza Aérea el próximo viernes. Es una llamada de comandantes y las familias están invitadas. Me encantaría que pudieras venir. Lo releí. Sin exageraciones, sin explicaciones, solo los hechos. Los bocadillos aparecieron casi de inmediato. Rachel respondió primero. No es solo un asunto interno, como el trabajo administrativo. Añadió un emoji de risa. Ya tenemos planes para cenar esa noche. No te enfades. Un segundo mensaje, esta vez de mi padre, le siguió. ¿Un banquete de premios para qué? No eres oficial. Suena a premio de secretaria, si me preguntas. Sentí la familiar opresión detrás de las costillas. No era intensa, no era nueva, simplemente estaba ahí. Entonces mi madre reaccionó. No escribió nada. No hizo ninguna pregunta. Tocó el pequeño icono de pulgar hacia arriba debajo del mensaje de Rachel. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del debido. La oficina a mi alrededor zumbaba suavemente. Teclados, impresoras, conversaciones apagadas que se filtraban por el pasillo. Nadie notó que mis hombros cayeron solo una fracción. Podría haberles explicado. Podría haberles contado sobre mi AFSC, sobre lo que realmente implicaba mi trabajo. Sobre las noches que me quedé hasta tarde coordinando horarios, gestionando el flujo de información, asegurándome de que las personas adecuadas tuvieran lo que necesitaban cuando más lo necesitaban. Podría haber dicho medalla de logro en lugar de premio y verlos fingir que sonaba más respetable. No lo hice. Escribí una línea. Está bien. Lo entiendo. Rachel envió un emoji de copa de vino. Mi padre no respondió. Mi madre mantuvo el pulgar hacia arriba. Dejé mi teléfono boca abajo sobre el escritorio y volví a trabajar. Al crecer en Ohio, aprendí tempranamente cómo leer un espacio y hacerme más pequeño dentro de él.
Rachel era 3 años mayor, más ruidosa y se sentía segura de sí misma sin esfuerzo. Ocupaba espacio sin disculparse. Y mis padres construyeron su mundo en torno a su ímpetu. Obras de teatro escolares, banquetes deportivos, celebraciones que parecían automáticas, como la gravedad. Yo era el confiable, el niño que no necesitaba recordatorios. Cuando traje a casa un certificado de una competencia académica en la escuela secundaria, mi padre lo miró y dijo, «Buen trabajo», antes de deslizarlo en un cajón con viejos documentos fiscales y manuales de instrucciones. Ese cajón se convirtió en una metáfora que llevé conmigo durante más tiempo del que imaginaba. Cuando les dije que quería unirme a la Fuerza Aérea después de la preparatoria, la reacción fue previsible. Mi padre dijo que no era una carrera de verdad. A mi madre le preocupaba que fuera peligroso. Rachel bromeó diciendo que había elegido el camuflaje porque ya se me daba bien desaparecer. Me uní de todos modos. El entrenamiento básico me despojó y me reconstruyó de maneras que mi familia nunca vio. Con el tiempo, encontré un puesto que encajaba conmigo. Estructurado, detallista y exigente. No aparecía en la portada de los folletos. No salía en las fotos. Era la persona a la que llamaban cuando necesitaban algo bien hecho a la primera. En casa, nada de eso se tradujo. En las visitas, mi padre me presentó como alguien que trabajaba en el ejército, principalmente en papeleo. Rachel asintió. Mi madre sonrió y cambió de tema. Dejé de corregirlos hace años. Nunca ayudó. Así que, cuando llegó el correo electrónico del banquete de premios, no esperé un milagro. Los invité porque eso es lo que se hace. Porque una parte de mí aún creía que si les explicaba la verdad con la suficiente claridad, podrían encontrarla en su lugar. En lugar de eso, eligieron la cena. Esa noche planché mi uniforme en silencio, alisando cada pliegue con cuidado. No por ellos, sino por mí. Cuando lo colgué, vi mi reflejo en el espejo, mayor, más firme, menos dispuesta a dar explicaciones. Pensaban que era pequeño. Siempre lo habían pensado. Lo que no sabían era que el video se publicaría al día siguiente. Que gente de mi unidad lo compartiría. Que alguien que reconociera nuestro apellido etiquetaría a Rachel sin mala intención, solo por sorpresa. Y una vez que algo así existe en línea, tiene una forma de encontrar a su audiencia, ya sea que estén listos o no. Hay familias que se pelean a gritos, que dan portazos y dicen cosas de las que se arrepienten, y luego pasan años reparando el daño. La nuestra nunca fue así. En mi familia, la decepción era silenciosa. Vivía en las pausas, en las miradas, en cómo una conversación cambiaba justo lo suficiente para recordarte dónde estabas. Así fue como aprendí cuál era mi lugar. El cajón fue lo primero. Tenía 11 años cuando gané mi primera competición académica, a nivel estatal. Una pequeña ceremonia en el gimnasio de un colegio que olía a cera para pisos y palomitas. Me entregaron un certificado con mi nombre escrito correctamente, lo cual me pareció importante en ese momento. Lo sostuve con cuidado durante todo el camino a casa, alisando los bordes con mis pulgares e imaginando dónde podrían colgarlo mis padres. Mi padre lo miró de pie junto al mostrador. Bien hecho, dijo, volviendo a su tema. Mi madre sonrió y me preguntó si tenía hambre. Rachel me preguntó si podía tomar prestado el coche más tarde. Esa noche, vi a mi padre deslizar el certificado en un cajón del pasillo. No era un cajón especial, sino el de las garantías vencidas, las pilas de repuesto, los manuales de instrucciones doblados de los electrodomésticos que ya no teníamos, ese cajón que uno cierra sin pensar. No dije nada. Solo memoricé el sonido que hizo. Las cosas de Rachel colgaban en las paredes. Era el tipo de niña que los adultos adoraban de inmediato. Segura de sí misma, expresiva. Hablaba como si esperara ser escuchada. Y la mayoría de las veces, acertaba. Cuando ganaba algo, se anunciaba. Cuando fracasaba, se discutía extensamente, presentándolo como un revés en una trayectoria por lo demás impresionante. Era fácil de mantener. Mis padres usaban esa palabra como un cumplido. Aprendí a traducirla desde muy joven. No requieres mucha atención. Mi padre, Richard, valoraba los resultados que podía explicar rápidamente a otras personas, cifras de ventas, promociones, títulos de trabajo que tenían peso sin contexto. Le gustaba decir cosas como, si importa, la gente lo sabrá. Se refería a visibilidad. Se refería a estatus. Mi madre, Linda, creía en la armonía, o al menos en su apariencia. Evitaba los conflictos como algunos evitan el mal tiempo, entrando en casa y esperando que pasara. Cuando mi padre desestimaba algo que me importaba, ella luego me apretaba el hombro y decía, ya sabes cómo es, como si eso lo explicara todo. Para cuando llegó la preparatoria, el patrón ya estaba establecido.
Rachel ocupaba el centro del escenario. Yo me movía en segundo plano, competente y silenciosa. Los profesores elogiaron mi ética de trabajo. Los consejeros dijeron que me iría bien en cualquier lugar. Mis padres asintieron, satisfechos de que iba por buen camino, aunque no estuvieran seguros de a dónde me llevaba. La primera vez que mencioné la Fuerza Aérea fue durante la cena. Nada dramático, solo una frase. Estoy pensando en unirme después de graduarme. Mi padre no levantó la vista del plato. ¿Por qué? Quiero algo estructurado, dije. Quiero server. Rachel se rió. Eso es lo que dice la gente cuando no sabe qué más hacer. Mi madre frunció el ceño. Es peligroso. Mi padre finalmente me miró. No es una carrera, dijo. Es un recurso provisional. Recuerdo que asentí como si estuviera considerando su punto, aunque algo dentro de mí ya lo había decidido. No me uní para rebelarme. Me uní porque la Fuerza Aérea ofrecía algo que mi familia nunca tuvo expectativas claras. Estándares claros. O los cumplías o no. Sin suposiciones. Sin leer entre líneas. El entrenamiento básico fue duro, tanto en lo que esperaba como en lo que no. Pero fue justo. El esfuerzo importaba. La precisión importaba. La responsabilidad importaba. Cuando tuve dificultades, me corregían. Cuando mejoraba, lo notaban. Nadie me pidió que hablara más alto ni que brillara más. Me pidieron que fuera confiable. Eso me pareció un alivio. Cuando me gradué y envié una foto a casa con el uniforme, de pie, con el nombre bien puesto, mi madre la enmarcó. La puso en la estantería del pasillo, no en la sala, ni en la oficina, sino en el pasillo. Mi padre lo miró y dijo, entonces, ¿cuál es el plan después de esto? Después de esto, como si fuera una fase. Con los años, encontré mi camino. Me formé en una FSC que se ajustaba a mis fortalezas, coordinación, gestión de la información y resolución de problemas bajo presión. No era glamuroso. No estaba destinado a serlo. Era esencial. Mi supervisora se dio cuenta. Luego, sus paquetes de supervisora subieron por la cadena. La mayoría de las veces, no se devolvía nada. Eso era normal. Aprendí a no anunciar las cosas en casa. Cuando conseguí alojamiento pronto, les envié una copia de la citación a mis padres. Mi madre llamó para decir que la había recibido. La guardé en un lugar seguro, dijo, junto con tus demás documentos importantes. No pregunté dónde. Cuando lo visité de permiso, mi padre me presentó a unos vecinos que trabajaban en el área de apoyo militar. Rachel asintió, sonriendo como si estuviera escuchando una broma que no entendí. Yo también sonreí. Corregirlos era agotador, y el agotamiento me había enseñado a ser eficiente. Dejé de intentar hacer que me vieran. Eso fue lo que complicó el correo electrónico del banquete de premios. No porque esperara que vinieran corriendo, sino porque invitarlos parecía ofrecer una última oportunidad de tranquilidad, no para celebrarme, sino para encontrarme donde estaba. Su respuesta me resultó tan familiar que apenas me dolió. Planes para cenar, risas, un pulgar hacia arriba en lugar de una pregunta. El cajón se cerró de nuevo, solo que esta vez no lo alcancé. Para cuando ascendí a sargento, ya había dejado de anunciar ascensos por completo. No porque no importaran, sino porque cada vez que intentaba explicar su significado, la explicación se desmoronaba bajo el peso de las suposiciones de mi familia. Para ellos, el rango era algo que se reconocía de inmediato o se descartaba por completo. Si no venía acompañado de un cargo destacado o un título que habían oído en televisión, no se consideraba un progreso real. Entonces aprendí a dejar que mi carrera se desarrollara en silencio. Mi AFSC era Operaciones de Conocimiento 3D0X1. En teoría, sonaba abstracto y vago. El tipo de descripción de trabajo que la gente lee por encima y luego resume mal. En la práctica, significó que pude gestionar el flujo de información entre las unidades, coordinar los plazos y asegurar que los tomadores de decisiones tuvieran lo que necesitaban antes de que los problemas se convirtieran en fracasos. No era glamoroso. No era visible y era absolutamente crucial. Cuando las cosas funcionaban, nadie se daba cuenta. Cuando no, todo se detenía. Me gustaba esa responsabilidad. Me gustaba saber que una planificación tranquila podía evitar el caos. Me gustaba ser la persona en quien los comandantes confiaban para comprender la complejidad sin que nadie les diera crédito. En casa, se tradujo en una sola frase. Entonces, papeleo, dijo mi padre una vez, reclinándose en su silla. No lo creí. Llega un punto en que explicar se convierte en una especie de súplica. Crucé esa línea años antes y nunca volví atrás. En la base, mis días empezaban antes del amanecer.
El aire era más fresco que pesado, con el olor a combustible de avión y café quemado. Entraba al edificio con mi credencial en el momento justo, repasando mentalmente las prioridades del día. Informes, comprobaciones, llamadas urgentes. Mi supervisor se dio cuenta desde el principio de que no me dejaba llevar por el pánico. Cuando los plazos cambiaban o la información entraba en conflicto, aminoraba el ritmo en lugar de acelerarlo. Eso importaba. En nuestro mundo, la claridad bajo presión era moneda corriente. Empezó a darme más responsabilidades. Sin pretensiones, sin ceremonias, simplemente dándome con discreción las cosas importantes. Toma esto, me decía. Core punto. Confío en ti. La confianza es la forma más honesta de reconocimiento en el ejército. No se consigue con aplausos. Tiene consecuencias. Con el tiempo, mi nombre empezó a sonar en lugares a los que no asistía, reuniones, paquetes de recomendaciones, conversaciones a puerta cerrada. No los perseguí. No lo necesitaba. El trabajo habló cuando yo no lo hice. En casa nada cambió. Cuando volví de vacaciones, mi padre seguía preguntándome cuándo salía. Mi madre seguía preocupada por si trabajaba demasiado para algo temporal. Rachel seguía poniendo los ojos en blanco cuando mencionaba otra tarea. ¿Sigues con eso?, preguntó una vez, genuinamente confundida. Pensé que ya lo habría superado. La miré y me di cuenta de que no era cruel. Simplemente no podía imaginar una vida construida lentamente sin espectáculo. Fue entonces cuando dejé de esperar comprensión. El paquete de premios que finalmente dio lugar al banquete comenzó, como todos los demás, con discreción. Mi supervisor lo entregó después de un largo trimestre en el que nuestra sección había absorbido carga de trabajo adicional sin incumplir los plazos. No me lo dijo de inmediato. La mayoría de los supervisores no lo hacen. Uno se entrega, espera, gestiona las expectativas. Se movió más rápido de lo esperado. Ala de grupo de nivel de escuadrón. Cuando finalmente me llamó a su oficina y me dijo que lo habían aprobado, su voz era tranquila y profesional, como si me estuviera contando sobre un cambio de horario. Recibirás una medalla al logro de la Fuerza Aérea en el banquete trimestral, añadió. Te la has ganado. Eso fue todo. Sin confeti, sin discurso, solo confirmación. Le di las gracias y volví a trabajar. Más tarde esa noche, solo en mi apartamento, me senté en el borde de mi cama y miré la pared durante un largo rato. Pensé en todas las veces que me habían dicho que mi trabajo no contaba, que yo era un apoyo, que estaba llenando el tiempo. Y, sin embargo, allí estaba una institución construida sobre la precisión y la responsabilidad, diciendo que esto importaba. Ese contraste permaneció conmigo. Cuando invité a mi familia, no lo decoré. No mention la medalla. No mencioné la cadena de aprobaciones. Dije banquete de premios porque eso fue. ¿Oyeron algo pequeño? Oí la confirmación final de que ya no necesitaba su báscula para medir mi vida. La noche anterior a la ceremonia, planché mi uniforme con cuidado. Cada pliegue estaba impecable, cada detalle perfecto. No estaba actuando. Me estaba preparando como siempre lo hacía. Al volver a colgar el uniforme, me di cuenta de algo en silencio y sin dramatismo. Si nunca entendieron mi trabajo, eso no lo hacía menos real. Simplemente significaba que por fin había dejado de intentar traducir mi valor a un lenguaje que se negaban a aprender. La mañana del banquete de premios llegó como la mayoría de los días importantes, silenciosa y sin fanfarrias. Sin un sentido del destino, sin música dramática, solo una alarma a las 5, el peso familiar de la rutina y el suave zumbido de la base despertándose fuera de mi ventana. Pasé la mañana en piloto automático. Ducha, café, uniforme preparado con ese cuidado que no tenía nada que ver con los nervios, sino con el respeto. Revisé cada detalle como siempre lo hacía. Cintas, zapatos alineados, insignias pulidas y rectas. Cuando pasas años en el ejército, la preparación se convierte en un lenguaje. Es como decir, me lo tomo en serio, sin necesidad de anunciarlo. En el trabajo, nadie consideraba el día especial. Eso también era normal. Un rápido saludo de buena suerte esta noche de mi supervisor. Un gesto de un colega que sabía lo que significaba la ceremonia, pero no sintió la necesidad de dramatizarla. Aún existían plazos. Seguían llegando correos electrónicos. La misión no se detuvo a pensar en el reconocimiento. Esa firmeza me mantuvo firme. Al caer la tarde, conduje hasta casa y me cambié en silencio. El apartamento parecía más pequeño con el uniforme puesto, como si las paredes se inclinaran para escuchar. Me vi reflejado en el espejo y me tomé un momento no para admirarme a mí mismo, sino para registrar la distancia entre quien era y quien mi familia todavía pensaba que era. Entonces cogí el teléfono.
No había mensajes nuevos en el chat grupal. No hubo un cambio de opinión de última hora. No, quizá podamos pasar después de cenar. Solo el silencio se instaló y fue completo. Colgué el teléfono y me fui. El banquete se celebró en la base, en un gran salón en el que había estado docenas de veces para reuniones informativas y eventos obligatorios. Esa noche, el ambiente era diferente. Las mesas estaban decoradas con sencillez. Las banderas estaban firmes a lo largo de las paredes. Se había instalado un pequeño escenario al frente, flanqueado por un podio y una pantalla para diapositivas. Las familias llenaban la sala en grupos, los cónyuges ajustándose las chaquetas, los niños inquietos en las sillas, los padres mirando a su alrededor con esa particular mezcla de orgullo e incertidumbre que surge cuando uno está cerca de algo formal y desconocido. Me fijé en esos detalles porque siempre lo hacía. La observación se había vuelto algo natural. Me senté con mi unidad. Había una silla vacía a mi lado que nadie comentó. La ceremonia siguió un ritmo familiar. Palabras de apertura, un breve resumen del trimestre y reconocimiento a los esfuerzos colectivos antes de nombrar a cada uno. No era llamativo. No pretendía serlo. El tono era mesurado, profesional y serio. Cuando llamaron mi nombre, me puse de pie, caminé hacia el escenario y acepté la medalla con un apretón de manos y un gesto de asentimiento. Su peso era tranquilizador por su solidez, no simbólica, real. Hubo aplausos corteses, sonrisas y cámaras de la Oficina de Asuntos Públicos de la base capturaron el momento para el registro oficial. Regresé a mi asiento y me senté, con el corazón firme y la respiración normal. Todo terminó en minutos. Después, la gente conversó brevemente. Se intercambiaron felicitaciones. Alguien bromeó sobre la duración de los discursos. Otra persona preguntó dónde estaba mi familia. No pude venir, respondí simplemente. Nadie presionó. Eso más que nada se sintió como respeto. Salí temprano y me escabullí antes de que la habitación se vaciara por completo. El estacionamiento estaba fresco y tranquilo, el cielo se oscurecía hasta adquirir un azul profundo y tranquilo. Me senté en mi auto por un momento con el metal apoyado en el asiento del pasajero y su cinta reflejando la luz del techo. No me sentí triunfante. Me sentí completo. A la mañana siguiente, la Oficina de Asuntos Públicos de la base publicó el video. Como siempre, un breve pie de foto, un enlace a la grabación completa en YouTube, algunas fotos adjuntas, nada dramático, solo documentación. Sus colegas lo compartieron. Los familiares de otros destinatarios se etiquetaron entre sí. Un amigo de una asignación anterior comentó con un simple bien merecido. No lo compartí yo mismo. Alrededor del mediodía, recibí una notificación que no reconocí. Un comentario debajo del video de alguien con mi apellido. No era Rachel, sino otra persona. Una prima lejana con la que apenas hablaba. Espera, ¿es esta Emily Carter de Dayton? Un minuto después, apareció otro comentario. ¿No es tu hermana? Se ve diferente con el uniforme. Alguien etiquetó a Rachel. Así fue como les llegó. No a través de un televisor colgado sobre una barra, ni mediante una revelación planificada, sino mediante un enlace, una pausa, un momento donde la curiosidad superó al desdén. Me imaginé a Rachel sentada a la mesa con el teléfono en la mano, el ruido del restaurante desvaneciéndose mientras la pantalla se llenaba con una escena que ella había decidido omitir. Mi padre inclinado sobre su hombro, leyendo palabras que no se había molestado en preguntar. Mi madre observando su rostro en silencio, haciendo ese gesto de cuidado que tenía cuando se daba cuenta de que algo importante se le había escapado. No hubo ninguna señal musical, ninguna imagen congelada, solo la claridad lenta e innegable de verme tal como realmente era presentado, claramente, sin mis comentarios ni disculpas. No sabía qué se decían. No me hacía falta. Mi teléfono permaneció en silencio el resto del día. Y por primera vez, ese silencio se sintió merecido. El primer mensaje no era de mi familia. Era de un número que no reconocí esa misma tarde, mientras estaba de vuelta en mi escritorio, sumido de nuevo en la rutina. El asunto del correo era simple. Sin emojis ni emoción. Lo vi y pensé, debería saberlo. Había un vínculo. Dudé antes de abrirlo. No porque tuviera miedo de lo que vería, sino porque sabía exactamente lo que era. El video de Asuntos Públicos, el mismo que se había publicado esa mañana. Alguien había copiado el enlace y lo había reenviado, despojado de contexto como si fuera una prueba. Cuando hice clic apareció el marco familiar, la pancarta detrás del escenario, el podio, las banderas, mi nombre en el tercio inferior limpio y oficial. El sonido era nítido, el ritmo pausado. Nada sensacional, solo documentación. Lo cerré y me recliné en mi silla. Unos minutos después,
Mi teléfono vibró. Rachel. Lo vi sonar hasta que se detuvo. Entonces mi madre me envió un mensaje de texto. ¿Por qué no nos dijiste que era un metal? Me quedé mirando las palabras más tiempo del necesario. No porque no las entendiera, sino por lo que implicaban. No es una felicitación. No es que estemos orgullosos. Es solo confusión con tintes de acusación, como si la verdad hubiera llegado mal empaquetada. Lo escribí con cuidado. Te dije lo que era. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, reaparecieron. Dijiste banquete de premios, respondió ella. No sabíamos que era así. Así. Formal, publico, documentado. Le siguió otro mensaje, esta vez de mi padre. Alguien etiquetó a Rachel en ese video. La gente hacía preguntas. Ahora podía imaginarlo con claridad. El teléfono de Rachel iluminándose en la mesa, una etiqueta con su nombre en los comentarios, el reconocimiento casual de un primo, la pausa incómoda cuando la curiosidad ganó, el volumen del restaurante bajando mientras el video se reproducía en una pantalla pequeña en lugar de un televisor. Ninguna gran revelación, solo incomodidad. Parecíamos tontos, añadió mi padre. Ahí estaba. No era un lo siento, ni un me equivoqué, sino lo que más le importaba, cómo se reflejaba en ellos. Exhalé lentamente y respondí. De todos modos, no hice nada para que me miraras. Te invité. La respuesta no llegó de inmediato. Cuando llegó, no fue lo que esperaba. ¿Por qué no lo explicaste mejor?, escribió mi madre. Sentí que algo se posaba detrás de mis ojos. No era ira ni tristeza, sino una especie de reconocimiento cansado. Esta era la misma pregunta que me habían hecho toda la vida, formulada de forma diferente cada vez. ¿Por qué no nos hiciste entender? ¿Por qué no te tradujiste en algo más fácil de aceptar para nosotros? Dejé mi teléfono y terminé mi jornada laboral. Esa noche no volví a saber nada de ellos. A la mañana siguiente, no había nada. Ni llamadas ni mensajes. El chat grupal quedó en silencio, congelado en el último mensaje, como una puerta entreabierta, pero no cruzada. Pasaron los días. Internet hizo lo que siempre hace. El video obtuvo pocas visualizaciones, comentarios de la gente de la base, algunas cartas de apoyo de las esposas de otros militares, nada viral ni dramático, solo un registro que existía y que no se podía recuperar. Seguí con mi vida. La primera señal de movimiento llegó casi 2 semanas después. Era mi madre. Llamó a media mañana, lo cual era inusual. Normalmente enviaba primero un mensaje. Miré el teléfono sonar, pensé en dejarlo ir y luego respondí. Hola, dije. Su voz sonaba cuidadosa y mesurada. Solo quería registrarme. Estoy bien, respondí. Lo sé, dijo rápidamente. ¿Cómo va el trabajo? Ahí estaba. El intento de alcanzarlo. Ni una disculpa ni una celebración, solo curiosidad, frágil e inexperta. Hay mucha gente, dije. Igual que siempre. Hizo una pausa. Tu padre volvió a ver el video, añadió. No dijo mucho. No me sorprende. Otra pausa. Le envió un enlace a su hermano, dijo ella. No añadió nada, solo el enlace. Ser los ojos brevemente. Eso fue un progreso, a su manera silenciosa. Mi padre no hablaba con facilidad de sentimientos. En cambio, compartía artículos. Enlaces, pruebas sin comentarios. Está bien, dije. Después de eso, los contactos se mantuvieron mínimos pero diferentes. Mi madre me enviaba mensajes una vez por semana. Preguntas breves, tono neutral, sin exigencias. Mi padre envió 2 mensajes el mes siguiente. Ambos breves. Vi algo sobre la Fuerza Aérea en las noticias de hoy. Pensé en ti. Rachel permaneció en silencio. No hubo disculpas. No hubo confesión de arrepentimiento. No hubo un cambio drástico. Y curiosamente, eso parecía correcto. Una noche, después de otro largo día, me senté en mi sofá con el teléfono en la mano y me di cuenta de algo importante. Ya no esperaba. Ni que admitiera nada. Ni las palabras adecuadas. El cambio ya se había producido, no en ellos, sino en mí. Habían visto la obra. Se habían visto obligados a afrontarla sin mi ayuda, sin mi encuadre. Y ahora se estaban adaptando lenta, torpemente, incompletamente. Eso era lo máximo que podía conseguir. Y por primera vez, fue suficiente. Las semanas siguientes adoptaron un ritmo que nos resultó desconocido, pero no indeseado. No pasó nada dramático. Nada de discusiones explosivas, ni reconciliaciones emotivas, solo espacio real esta vez. No el tipo creado por la evasión, sino el tipo moldeado por la aceptación. Noté la diferencia en pequeñas cosas.
Mi madre dejó de hacer preguntas con un propósito. No intentó redirigir mi vida hacia algo que ella comprendiera. En lugar de eso, me preguntó cosas que nunca antes me había preguntado. ¿Cuánto duraban mis días? Si me gustaba mi trabajo actual, si tenía tiempo suficiente para descansar. Las preguntas llegaban vacilantes, como si se tratara de un idioma que todavía estaba aprendiendo. Mi padre se mantuvo distante, pero no desdeñoso. Eso por sí solo me pareció un cambio. Cuando enviaba mensajes de texto, eran breves, prácticos, siempre sobre algo externo, un artículo, una foto, una mención de la Fuerza Aérea en las noticias. Nunca mencionó mi nombre directamente en esos mensajes, pero no le hacía falta. Los reconocí por lo que eran. Agradecimiento sin vulnerabilidad, los únicos que sabía ofrecer. Rachel se quedó en silencio. Al principio, me preparé para su regreso. Un mensaje cargado de sarcasmo, una queja de vergüenza, un replanteamiento de los acontecimientos que la puso de nuevo en el centro. Nada de eso llegó. Pasaron las semanas. Luego, un mes, me di cuenta de que no extrañaba su voz en mi cabeza. Esa constatación me sorprendió más que cualquier otra cosa. Durante la mayor parte de mi vida, Rachel había sido el criterio, la presencia más fuerte, la persona con la que me habían comparado sin mi consentimiento. Incluso cuando dejé de competir, todavía llevaba su sombra. Sin sus comentarios, el silencio se sentía más ligero, menos concurrido. En el trabajo nada cambió, y todo cambió. Pasé mis días con una firmeza que sentí ganada. El metal vivía en un cajón de mi apartamento, no escondido, simplemente colocado en algún lugar seguro. No todo tiene que estar en exposición para que importe. Me había llevado años aprender esa lección y no me interesaba desaprenderla. Una tarde, mientras regresaba de una reunión, mi supervisor me alcanzó en el pasillo. «Oye», dijo ella, «¿cómo está tu familia?» Consideré la pregunta. «Se están adaptando», respondí. Ella sonrió con complicidad. «Así suele ser». Me di cuenta entonces de cuántas personas a mi alrededor habían vivido versiones de esta historia. No solo en el ejército, sino en cualquier lugar donde la disciplina y el sacrificio no se traducían fácilmente en conversaciones de sobremesa. En cualquier lugar donde el trabajo importaba más que la imagen. Más tarde esa noche, mi madre volvió a llamar. «Hablé con tu tía hoy», dijo. Mencionó el video. Esperé. Ella dijo, «Debe haber requerido mucha confianza para que su supervisor propusiera su nombre», continuó mi madre. No me di cuenta de que funcionaba así. «Sí, lo hice», dije suavemente. Otra pausa, luego más silencio. Debería haber preguntado más. Ahí estaba. No una disculpa, sino una oportunidad. «Estoy aquí ahora», añadió, casi como si estuviera probando las palabras. «Lo sé», dije. Después de colgar, me quedé con esa sensación un buen rato. Ni alivio ni reivindicación, solo comprensión. La gente no siempre cambia porque te expliques mejor. A veces cambian porque la realidad llega sin tu permiso y se queda. Pensé en la versión más joven de mí misma, la que había seguido ofreciendo trozos de su vida como prueba, la que había esperado un reconocimiento que nunca llegó. Si pudiera hablarle ahora, no le diría que se esforzara más. Le diría que dejara de traducir. Porque aquí está la verdad. Aprendí demasiado tarde para hacerlo más fácil, pero lo suficientemente temprano para que fuera útil. No se puede obligar a las personas a valorar lo que ya han decidido minimizar. Lo que puedes hacer es vivir de una manera que ya no requiera su acuerdo. La distancia entre mi familia y yo no desapareció. Se aclaró. Tomó forma. Y una vez que tomó forma, dejó de doler. Se convirtió en algo que podía manejar, algo que podía elegir. Y en esa elección encontré una calma que nunca antes había tenido. Hay un momento después de un largo día en que la base se calma de una forma particular. Los motores se detienen. Los pasillos se vacían. Las luces zumban suave, constante e indiferente. Es el tipo de silencio que no te exige nada. Simplemente existe. Ahí es cuando suelo tomar aire y hacer balance. La ceremonia había llegado y se había ido. El video había hecho sus rondas lentas y sin ceremonias. Mi familia se había adaptado de forma incómoda y imperfecta a su propio ritmo. La vida sigue adelante porque eso es lo que hace la vida, estés preparado o no. Lo que me sorprendió no fue su reacción. Fue la mía. No me sentí triunfante. No me sentí reivindicado. No sentí que finalmente hubiera ganado nada. Lo que sentí fue firmeza. De esas que no necesitan público. De las que se instalan después de dejar de actuar buscando aprobación. Pensé mucho en el honor en esa época. No el que se imprime en certificados o se prende en los uniformes, sino la versión más discreta, la que se vive con uno. El que aparece cuando nadie te mira,
cuando las métricas desaparecen y te quedas solo con tus decisiones. Me di cuenta de que el honor no es algo que te da la familia. Es algo que llevas contigo cuando sigues presentándote. Mis padres nunca me sentaron para decirme que estábamos equivocados. Nunca usaron las palabras que una vez ensayé. No tuvieron que hacerlo. Su cambio fue más sutil que eso, menos satisfactorio tal vez, pero más honesto. Mi madre hacía mejores preguntas. Mi padre dejó de minimizar. No elogiaba, pero tampoco menospreciaba. En su mundo, eso fue un cambio real. Rachel se mantuvo distante. Dejé de preguntarme qué significaba eso. Porque la verdad era que ya no necesitaba su resolución para seguir adelante. Hay un alivio particular que surge cuando dejas de esperar que las personas se conviertan en lo que necesitabas que fueran. No es resignación, es claridad. Los ves como son, no como un problema a resolver, sino como un límite a respetar. Y aprendí que los límites también pueden ser actos de amor. Seguí sirviendo. Seguí haciendo el trabajo que me importaba. Fui mentor de aviadores más jóvenes que me recordaban a mí. Tranquilos, capaces, inseguros de si sus contribuciones eran reconocidas. Les dije la verdad que ojalá hubiera escuchado antes. No hace falta ser ruidoso para que importe. Solo hay que ser constante. A veces asentían, a veces no. De cualquier manera, las palabras estaban plantadas. Los fines de semana, visitaba a mis padres de vez en cuando. Las visitas eran diferentes ahora, más tranquilas, más cortas. Hubo menos posturas y menos suposiciones. Hablamos de cosas neutrales, el tiempo, noticias, comida. En ocasiones, mi trabajo surgió no como un punto de controversia, sino como un hecho. Eso fue suficiente. Una tarde, mi padre me dio su teléfono sin decir mucho. Había encontrado un artículo sobre una unidad de la Fuerza Aérea que apoyaba las operaciones de socorro. Lo señaló y dijo, este tipo de coordinación importa. No se trataba de mí, y de alguna manera eso hizo que significara más. Volví a pensar en aquel cajón, aquel donde mis primeros alientos habían ido a parar a descansar entre manuales olvidados y pilas sueltas. Durante mucho tiempo, creí que ese cajón definía mi valor en mi familia, que estar colocado allí significaba que yo era temporal, reemplazable, fácil de pasar por alto. Ahora entendí algo diferente. Ese cajón nunca se trató de mí. Se trataba de lo que mi familia sabía valorar en aquel momento y lo que no. No sacaba mi metal a menudo. Se quedaba donde lo guardaba, seguro y sin importancia. Cuando lo miré, no pensé en la ceremonia ni en los comentarios ni en el vínculo que viajó más lejos de lo esperado. Pensé en los largos días, las decisiones tranquilas, la confianza depositada en mí cuando las cosas eran inciertas. Esa fue la verdadera recompensa. Si estás escuchando esto y algunas partes te resultan incómodamente familiares, si alguna vez has invitado a personas a ver tu vida y observarlas elegir algo diferente, quiero que escuches esto claramente. No tienes que convencer a nadie de tu valor. Ni a tus padres, ni a tus hermanos, ni a quienes solo entienden el éxito cuando se parece al suyo. A veces lo más respetuoso que puedes hacer por ti mismo y por ellos es dejar de dar explicaciones y empezar a vivir. Las personas cambian lentamente, si es que cambian. Las familias se adaptan gradualmente, no a saltos. Y a veces el mejor resultado no es la reconciliación, sino la paz. El tipo que surge de saber quién eres sin necesidad de consenso. No necesitaba que mi familia se pusiera de pie y aplaudiera. Necesitaba mantenerme firme cuando no lo hicieron. Y al hacerlo, encontré algo mucho más duradero que la aprobación. Me encontré a mí mismo. Si esta historia te resonó, si te recordó tus propios esfuerzos silenciosos, tus propios momentos pasados por alto, me encantaría saber de ti. Deja un comentario a continuación y dime desde dónde estás mirando o qué parte de esta historia te pareció más cercana. Hay tantas historias como esta y merecen ser compartidas. Si quieres seguir escuchando, seguir reflexionando y seguir encontrando significado en los espacios entre el ruido, considera suscribirte. Compartimos historias como esta con frecuencia. Sigamos juntos.